Cuando yo comencé a escribir cómo iba a abrir esta conversación, empezaba con una frase que decía: mis compañeros me llaman loca cuando les hablo de esto, y quizás ustedes también lo piensen al principio. Pero mis compañeros no me llamaron loca cuando les hablé de esto, usaron otro término. Elegí loca porque tiene una reconstrucción social y los asociamos a ideas innovadoras. Pero el término que utilizó mis compañeros fue fantasma, porque fantasma lo asociamos a una persona que está lejos de la realidad, como que le falta un poco de lógica, un poco de historia, ¿no? Le falta vivir. ¿Y por qué ellos utilizaron ese término? Porque lo que yo hice fue una crítica a una hegemonía de la que nunca hablamos, y es la hegemonía de los sistemas económicos y productivos. Venimos hace rato conversando sobre romper comodidades del sistema, pero de la que nunca hablamos es de esta. ¿Y por qué nunca hablamos de esta? Porque cuando hablamos, la reacción es violenta. ¿Por qué la reacción es violenta? Nos comimos el cuento de que son solo dos ideas, capitalismo o comunismo. Y si yo hago una crítica al sistema económico que nos rige, el capitalismo, entonces en definitiva soy comunista. Y incomunista es una etiqueta que además nos cargan con un odio, si sos un tonto, sos un tarado, etc. Y entonces embanderan el capitalismo como la solución soñada de nuestras vidas. Ahora lo que yo les pregunto, ¿el capitalismo nos soluciona la vida? ¿O acaso el comunismo les soluciona la vida a quienes viven en él? ¿Creen que son las únicas variantes de la realidad? ¿Creen que si no sos comunista, sí o sí sos capitalista y viceversa? Yo creo que no, pero no alcanza con que yo crea que no, porque estas ideas son enormes. Y hay una anécdota de cuando yo estaba pensando cómo iba a decir esto, y es que yo quise incluir una definición de lo que es el capitalismo y de lo que es el comunismo, una definición teórico-práctica medianamente cortita, porque estamos haciendo conversaciones medianamente cortitas, y me fue imposible. El diccionario dice que el capitalismo es el sistema que se basa en la capital y que el comunismo es el que se basa en abolir la propiedad privada. Pero no alcanza con esas definiciones pequeñas, porque son sistemas creados al día de hoy, se siguen creando, con cómo los vivimos. Se siguen alimentando de nuestras vivencias personales y las vivencias personales de un montón de personas en el pasado. No alcanza con unos pocos minutos para entenderlos y definirlos. Así que confío en que ustedes tengan una buena definición interna para seguir la conversación. Ustedes, volviendo a la reflexión, ¿consideran que una persona que existió hace ya muchos años sabe más de su realidad que ustedes mismos? ¿Pudo crear un mejor sistema para su realidad? A pesar de que nosotros al día de hoy tenemos muchísimo más acceso a información y tecnología, la respuesta que crearon ellos fue para una realidad que ahora no existe. Ahora tenemos otra. Y además, tenemos todo lo que ellos crearon. ¿Por qué nos sentimos incapaces entonces de producir nuevas ideas? ¿Por qué nos quedamos en capitalismo o comunismo? ¿Por qué no creamos algo nuevo? Pero para crear algo nuevo, primero tenemos que dejar los discursos que ya tenemos aprendidos. Ahora, con las recientes votaciones, hemos escuchado muchos de ellos decir: ¡ay, es que el pobre es pobre porque quiere! O yo lo tengo porque lo trabajé muy duro. Pero todos ustedes acá, ¿no trabajan muy duro y no reciben por lo que trabajan? Todos nosotros acá, ¿no nos esforzamos y esforzamos para al final del día solo obtener más dolor físico y mental? Claramente, los sistemas actuales están obsoletos. ¿Hace cuántos años que existen y hace cuántos años dejaron de funcionar para nuestro día a día? Yo creo que podemos cambiarlos, pero no alcanza. Así que los invito a que ustedes también busquen cambiarlos. Muchas gracias.